¿Estás buscando un teclado polivalente, mecánico, de perfil bajo, súper silencioso, con muchos modos de conectividad y una estética simplemente brutal? Pues hoy te traemos uno que además está firmado por ROG. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Comienzan a llegar las novedades de ROG de 2024 a nuestro canal de YouTube y comenzamos con el ROG Falchion RX Low Profile, un teclado mecánico que se nos presenta como, o mejor dicho, se nos antoja como el teclado mecánico más silencioso que hay actualmente en el mercado y que implementa además todo lo que puedes buscar en un teclado que cuenta con una autonomía inalámbrica simplemente brutal, un diseño de bajo perfil, una estética sublime, conexión, todo lo que puedas imaginar y un poquito más, y un funcionamiento sumamente silencioso. Como de costumbre, comenzamos por las especificaciones técnicas. Tenemos un teclado en formato compacto que cuenta con unas dimensiones de 306 x 110 x 27 milímetros y un peso de 590 gramos, montando switches ROG RX Red y Blue prelubricados e incorporando una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, anti-ghosting 100% y en key rollover para garantizar que no perdamos ni una sola pulsación, independientemente de cuántas teclas pulsemos al unísono o la ubicación de esta, teniendo triple conexión, que es vía USB Type-C extraíble, conectividad inalámbrica a 2,4 GHz y Bluetooth. De hecho, Bluetooth con posibilidad de conectar hasta 3 dispositivos diferentes y cambiando entre ellos con tan solo gestionar una pulsación, una combinación de teclas muy sencilla. Si pasamos a ver físicamente el teclado, encontramos una auténtica joyita en la que no solo destaca su perfil bajo y un diseño compacto, sino que sus teclas de ABS con un diseño de una sola capa, ya que no son de doble inyección, en color blanco y de gran superficie y bajo perfil, contrastan o combina, mejor dicho, con su backplate, con su armazón de aluminio en color gris, otorgándole en color gris aluminio obviamente, con las esquinas redondeadas, otorgándole una estética simplemente brutal, tanto al tacto por el aluminio como en estética y en conjunto, digamos que es simplemente precioso. Además, en la parte superior del teclado encontramos una pequeña zona acristalada con retroiluminación RGB en la que encontraremos indicadores que nos van a permitir o indicar el modo en el que tiene una barra táctil que hay en el marco superior, de la que vamos a hablar un pelín más adelante, y también pues si tenemos, por ejemplo, activado el bloque de mayúsculas o el bloqueo de teclas. Además, estas keycaps que hemos dicho no solo son amplias, de color blanco y con retroiluminación RGB bajo ellas, obviamente, sino que además cuentan con una serigrafía inferior que van a permitir que sepamos esas funciones extras que tenemos en todos los teclados de bajo perfil, perfectamente indicadas en el perfil inferior o en el flanco inferior de las keycaps, para que podamos, no tengamos, mejor dicho, que recordar todas las combinaciones de teclas de la tecla FN y poder acceder a esas funciones mediante el uso de la tecla FN de una forma mucho más sencilla, intuitiva y tenerlas perfectamente ubicadas en nuestro teclado. En el perfil superior, como hemos dicho, encontramos diferentes interruptores. Uno de ellos nos va a permitir escoger el tipo de conexión entre USB Type-C, 2,4 GHz y Bluetooth, y otro entre uso para PC o PC Windows, obviamente, o para Mac. Si nos vamos al otro lado, tenemos un botón que nos va a permitir cambiar esa línea, esa franja táctil que hemos dicho anteriormente entre sus diferentes funciones, como puede ser un control multimedia, el brillo del sistema o de la pantalla del sistema, el volumen, para que al deslizar nuestro dedo sobre esa superficie, esa franja táctil que está marcada mediante un estriado en el perfil superior, podamos gestionar de forma rápida, sencilla e intuitiva los niveles de esas funciones que hemos dicho, como por ejemplo gestionar el volumen, y si lo deslizamos hacia la derecha pues aumentaremos el volumen o el brillo, o pasaremos la pista de música o de vídeo mucho más rápido, y hacia la izquierda pues en sentido contrario. Si pasamos a la base, encontramos que está fabricada en ABS y se integra a la perfección en el marco y el plate de aluminio, ofreciendo un acabado simplemente brutal. También podemos anclar a esta base otra segunda base que eleva un
pelín el teclado y amortigua aún más el sonido de las teclas, a pesar de que es un teclado ya de por sí muy silencioso. Y si no utilizamos este segundo refuerzo, pues tenemos un teclado más compacto con la posibilidad de utilizar las patas elevadoras para aumentar el graderío o la inclinación del teclado y adaptarlo así a nuestro gusto. Y vamos a hacer, lo tengo por aquí, una pequeña prueba de sonido. Las patas se me olvidaba decir que son de doble altura. Vamos a escuchar este teclado. Como veis, esta preciosidad, incluso sin el doble marco que podemos, la doble base que podemos anclar en la zona inferior, es muy silencioso. Yo creo que es incluso más silencioso que un membrana. Por tanto, además de todas esas funciones extra que hemos dicho, cuenta con lo que para nosotros es el funcionamiento más silencioso gracias a todos los elementos que hay de amortiguación en el interior del propio teclado, así como unas gomas, una especie de dampers que ponen entre el switch y la propia PCB para amortiguar ese claqueteo y conseguir un funcionamiento tan sumamente silencioso. Además encontramos una batería que nos proporciona una autonomía de hasta 400 horas sin RGB y usando el modo Bluetooth, y en 2,4 GHz se nos va a unas 50 horas de uso teniendo la retroiluminación encendida. Los switches firmados por ROG cuentan con una fuerza de actuación inicial de 40 gramos, un punto de actuación 1,5 milímetros y duran unos 100 millones de pulsaciones, contando con un LED RGB en la zona central. Dicho todo esto, tenemos un teclado que es sublime en prácticamente todos los aspectos, y es que tiene un pequeño fallito, es que esas Cape Caps, como hemos dicho, no son de doble inyección. En los demás aspectos, ROG nos ofrece simplemente lo mejor del mercado, tanto por ofrecer un teclado mecánico muy compacto, muy portátil, muy portable, mejor dicho, con una gran autonomía, con una estética brutal, un diseño simplemente espectacular, los mejores materiales con ese marco de aluminio, suficientes elementos de absorción del ruido como para conseguir un teclado tan silencioso, y todas las bondades del espectro, mejor dicho, del ecosistema de software que nos ofrece Asus ROG. En lo referente al tema de las keycaps, obviamente aquí quiero matizar un poquito. No tenemos keycaps de doble inyección porque el teclado nos llega en español. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la gran mayoría de fabricantes de este tipo de teclados, como el mercado español no tiene suficiente tirón, no los lanzan en español. No los hacen con distribución española. Y hace poco hemos visto algún ejemplo de un teclado así sumamente premium que solo está en distribución US, en distribución estadounidense, porque no se vende lo suficiente en España como para que les merezca la pena hacer una tirada de keycaps de doble inyección en español. Por tanto, obviamente unas keycaps de doble inyección son mejores, pero si he de escoger entre unas keycaps de doble inyección y la distribución española, yo personalmente me quedo con la distribución española. Y ese es el dilema al que se ha enfrentado Asus ROG. Sabe que en España, sin distribución española, no va a vender teclados, y ha escogido, no me sale rentable no sacarlo, sacarlo con distribución española y keycaps de doble inyección, así que lo saco con unas keycaps algo más normalitas, pero lo hago con distribución española, y bajo mi punto de vista han acertado de lleno. En lo demás, como hemos dicho, un teclado simplemente soberbio. Bajo mi punto de vista, ahora mismo es el teclado mecánico que mejor experiencia de uso ofrece si eres un usuario que busca el silencio y la portabilidad por encima de todo, y por tanto lo recomiendo encarecidamente, otorgándole los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de GameIt, y deseando incorporarlo a mi setup porque la verdad es que me ha dejado enamorado. Así que ROG, por favor, mandadme uno. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo, espero que os haya gustado. Como siempre, podéis dejar feedback en forma de like, manitas arriba, y preguntarme cualquier duda o sugerencia en comentarios. Muchas gracias nuevamente por haber visto el vídeo hasta el final.